se ha decidido convocar una asamblea, una conferencia de prensa debido a lo que desde público conocimiento, que son las repercusiones que ha causado el incremento de la energía eléctrica en los usuarios a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba, fundamentalmente circunscripto, mejor dicho, circunscripto a 3 sucesos que fueron de público conocimiento, que sucedieron hace unos 10 días aproximadamente o algo más en la ciudad de Río Tercero, la semana pasada en la ciudad de Villa Dolores y en el transcurso de estos últimos días en la localidad de Colonia Tirolesa. Indudablemente que esto se ha debido a que la energía eléctrica ha pasado a ser un bien escaso y muy caro y bueno, indudablemente que al reflejarse esto en las facturas ha generado en parte de la población, sumado a un hecho natural que ocurre todos los años, que es el fuerte incremento que se produce en los meses estivales, principalmente diciembre, enero y febrero, del consumo eléctrico, ha hecho que aparecieran en los usuarios facturas de mucho importe y que generó una queja airada por parte de los usuarios y que obviamente requirió de la respuesta adecuada por parte de la dirigencia de cada lugar, pero indudablemente eso también ha generado una repercusión en los ámbitos periodísticos de toda la provincia de Córdoba e incluso de algunas provincias vecinas. Yo, en mi carácter de presidente de una de las 2 federaciones que tiene la provincia de Córdoba, he sido consultado por una importante cantidad de medios de prensa, lo mismo que mi colega, el otro presidente de la otra entidad, que es el señor Luis Castillo de la ciudad de Oncativo, y todos los requerimientos hacen a lo mismo, que requieren particularmente 2 cosas: la aclaración respecto al porqué de los incrementos y la aclaración de una medida que el ente provincial de regulación de los servicios públicos, ERCEP, ha tomado respecto a la modalidad de facturación del servicio eléctrico en los últimos 2 días a través de una resolución que se ha hecho pública en el día de antes de ayer. Yo lo que les puedo decir es, y después hay un comunicado de prensa que está aquí en mi poder, que yo se los voy a entregar para que ustedes lo puedan luego difundir, en donde ambas federaciones explicitan claramente cuál es la causa del incremento de las tarifas de energía eléctrica. Y como este comunicado que hemos redactado en el día de antes de ayer lo dice claramente, el crecimiento de enero del 2016 a diciembre del 2017 en el mercado eléctrico mayorista es del orden del 3.076,47%, es decir, casi el 3.100%, y esto fue incluso lo que expresó el mismo presidente de la ERCEP en los medios de comunicación, porque el costo de la energía eléctrica en su fase de generación pasó de 34 pesos por megawatt hora a 1.080 pesos en el transcurso de un poquito más de un año, 13 meses. Por su parte, la empresa provincial, que en el caso de las cooperativas, que son distribuidoras eléctricas, efectúa el trabajo de transformar la energía de ultra alta y alta a media y a baja tensiones, que es en las tensiones que normalmente entrega la energía a las cooperativas para que a su vez éstas la distribuyan en los usuarios, ha incrementado el costo de esta operación en el mismo periodo de tiempo un 210%. O sea que entre el costo del incremento de la energía eléctrica en su fase de generación y la función técnica de transporte, que es la función que cumple la empresa provincial, tenemos un incremento que explica casi la totalidad del incremento que ha sufrido la energía eléctrica en el último año. Esos aumentos se deben a que la República Argentina durante muchos años creyó que la energía eléctrica era un bien abundantísimo y baratísimo. Y tenemos que dar la muy mala noticia que nadie quiere dar, y menos quienes viven del voto popular, que la energía eléctrica en la Argentina es extraordinariamente cara y escasa. Para que tengas una idea, y esto es muy importante de conocer, y creo que a veces uno no ha hecho el esfuerzo necesario para que el consumidor de energía lo conozca. La matriz electroenergética de un país es aquella parte que produce la energía eléctrica que consumimos todos en el país. La mayoría de los países de Sudamérica tienen un desarrollo mediano
mediano bajo en cuanto a la interconexión eléctrica. Posiblemente los países más interconectados que tengamos entre sí, es decir, una red eléctrica que conecta todo el interior del país, sean Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y en un poco menor magnitud tal vez con algunos bolsones aislados más importantes, Bolivia, Perú y tal vez Ecuador. El sistema eléctrico nacional está totalmente interconectado. Actualmente la única fase de conexión que resta, que se está pensando hacer a un canal a través de un cable submarino en el canal del Beagle, es que atraviesa el canal de Magallanes, perdón, es Tierra del Fuego. El resto del país está totalmente interconectado, excepto muy pequeños consumos aislados en lugares muy aislados que están siendo autoabastecidos. El resto del país está conectado por un sistema que nos conecta a todos, que son esas grandes torres que ustedes ven cuando atraviesan las rutas, y aparte el resto del sistema complementario en menor tensión. Es decir, la energía eléctrica que se produce a través de la fuerza hidráulica, de la fuerza atómica y del combustible en la República Argentina está totalmente interconectada. La matriz electroenergética es aquella que le provee de potencia a ese sistema interconectado. Bueno, Brasil, nuestro vecino, tiene una composición de su matriz electroenergética que es más o menos 70% hidráulica y el 30% es térmica y solar y eólica, que no tienen demasiado, y fundamentalmente térmica. La térmica le llamamos a generar energía eléctrica con gasoil, con fuel y con gas. La Argentina tiene una matriz electroenergética que es inversamente proporcional, es decir, tiene casi el 70% del total de la energía eléctrica generada con combustible fósil y el 30% restante entre atómica, hidráulica y muy poquito de renovable. Yo acabo de venir de unos días de descanso en el país vecino, en Brasil, y me proveí de una factura de un departamento en la costa de Brasil, en el departamento de Santa Catarina. El costo del kilowatt, con los impuestos incluidos, para un consumidor de solamente 160 kilowatts es de 5.10 pesos cada kilowatt. O sea, es casi un 70% más caro que lo que paga un consumidor de 300 kilowatts aquí en la Argentina. Y casi un 400% más cara de lo que es el consumidor en la línea de la tarifa social. Yo me pregunto, si Brasil, que tiene un 70% de su matriz electroenergética generado con agua, que es una de las formas más económicas de generar energía eléctrica, tiene ese valor, y nosotros que tenemos casi toda la energía eléctrica generada con gas y con fundamentalmente gasoil y fuel, podíamos tener el valor de la energía eléctrica que teníamos. No. Entonces, ha llegado el momento, y nos excede absolutamente la voluntad política de la decisión, de poner en valor a la energía eléctrica, y la Argentina se ha decidido a llevar la energía eléctrica en su fase de generación a los precios reales. Esa es la verdadera causa por la cual la energía eléctrica hoy es un bien que está tomando el valor que tiene que tener en su fase de generación. La muy mala noticia es que aún hay mucho subsidio que quieren sacar, por lo tanto tenemos un camino de ascenso todavía para recorrer, combinado con otro factor que el resto de la región y el resto del mundo prácticamente no conoce, que es el proceso inflacionario. No nos olvidemos que somos el segundo país más inflacionario del planeta desde hace mucho tiempo. Entonces, si combinamos un atraso en el costo de la energía eléctrica fenomenal a un proceso inflacionario que no se detiene, la combinación no es muy buena y nos excede a las cooperativas absolutamente la voluntad política de la determinación de qué hacer con esas dos cosas. El hecho de que el poder político de turno haya tomado la decisión de actualizar el precio de la energía en su verdadero valor y no haya podido detener el proceso inflacionario nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. Lo que pasa es que este es un mensaje muy malo de dar, y lo que están haciendo acá es entregar la muy mala noticia a un cartero, que es la cooperativa, las cooperativas, y son estas las que van a entregar la mala noticia y reciben el tiro en la cabeza, como si matar al mensajero pudiese cambiar el mensaje. Y esto no va a suceder, lamentablemente no va a suceder.
Por eso excede a las cooperativas los incrementos. O sea, las cooperativas en estos 2 años de todo ese proceso han recibido, para paliar la inflación con los costos de todos los de sueldos, de todo lo que insume para la cooperativa, han recibido una parte muy baja. Nosotros veíamos esto en los 2 años, lo que le quedó a la cooperativa de todos los incrementos fue solamente un 29%, cuando la inflación en estos 2 años fue el 58%, o sea que estuvimos muy por debajo de lo que fue la inflación. Y bueno, la única forma de paliar eso, de soportar con esos aumentos, es reducir costos, es buscar la manera de eficientizar el servicio para poder hacerlo. Pero todo el resto de los incrementos no quedó nada a la cooperativa. Fue al Estado Nacional y a la EPEC también, que tiene sus incrementos para cubrir los costos. Entonces, hoy quien pone la cara ante la sociedad, ante los socios, es la cooperativa, porque dice, la cooperativa me aumentó un 100%, un 50%, pero en realidad no es la cooperativa, lo que hace es trasladar los incrementos que vienen desde arriba. Entonces, somos nosotros los que estamos poniendo la cara, somos nosotros los que estamos recaudando a la provincia y a la nación los impuestos, porque gran parte de lo que es el costo de energía también es impuesto, y bueno, no nos queda más que recaudar esos impuestos y trasladárselo a la provincia. Entonces, los mayores, la cantidad de incrementos, más todos los impuestos, nosotros los vemos pasar. Se lo cobramos a la gente, que es la que tiene que soportarlo, y nosotros los trasladamos, no nos queda nada de eso. A punto tal es fidedigno lo que acaba de expresar René, que en el ámbito de la federación, nuestros equipos técnicos hicieron los análisis de la composición porcentual de una factura de energía eléctrica. En realidad se estudiaron distintas facturas de distintos lugares, de distintas cooperativas, y más o menos se respeta siempre un porcentual de distribución de la factura eléctrica, o podríamos decir que las facturas eléctricas están compuestas por 3 grandes ítems, que es el impuesto, los impuestos nacionales, provinciales y municipales, o tasas municipales, por un lado, que el componente de energía pura, que sería lo que cuesta la energía eléctrica en el mercado eléctrico para ponerla en disponibilidad en el momento que se conecta a la cooperativa, y el tercer porcentaje corresponde al valor agregado de distribución, es decir, es lo que realmente utiliza la cooperativa para mantener y operar las líneas, para poder poner en disponibilidad la energía para que el usuario la consuma. Cuando hemos hecho ese análisis en casi todas las categorías de consumidores, excepto algunas muy especiales que se van de la media, pero en el 85-90% de los casos que hemos estudiado, el porcentaje se comporta de la siguiente manera. Entre el 40 y hasta el 50% del costo de la energía eléctrica para un usuario son impuestos. Es decir, el Estado, si está muy preocupado en cuanto paga de energía eléctrica a un usuario, lo que debería hacer es ver cómo puede reducir la carga impositiva. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que los impuestos son esenciales para el funcionamiento del Estado. Entonces, no podemos reclamar que bajen los impuestos y luego reclamarle al Estado que preste mayores servicios. Lo que sí podemos hacer es reclamar que el Estado aumente la eficiencia del uso del gasto público. Entonces, esa gran cantidad, esa gran masa de impuestos van a ser mejor usadas. Pero si hay un responsable central del costo del servicio de energía eléctrica en la República Argentina, son los estados, nacionales y provinciales fundamentalmente. Yo recién le decía, en la categoría general de servicios, quien recibe la energía eléctrica para un pequeño negocio y no tiene declarada su situación, normalizada su situación frente a la AFIP por el IVA,
tiene una carga de IVA que es del 40,5%. ¿Escucharon bien? 40,5% es solamente el IVA en esa factura. Y después a eso le debemos agregar los ingresos brutos. La provincia de Córdoba, que está muy preocupada por el incremento que ha sufrido la energía eléctrica, parece ser que no se dio cuenta y declaró como agente de retención a 25 cooperativas en el interior del país, de la provincia de Córdoba en los últimos 3 meses. Diciéndoles que tienen que hacer una percepción, está bien, es una percepción, después el usuario lo puede usar como crédito ante el fisco provincial, pero muchos no se han enterado de esto y la provincia está haciendo su gran negocio porque están pagando una retención en el consumo eléctrico y no lo están tomando como crédito, que va del del 11% hasta el 22% si ese usuario tiene una situación irregular con el fisco provincial. Estamos hablando de que alguien que no está en orden y tal vez lo que tiene es un pequeño negocio en su casa, paga entre IVA e ingresos brutos el 60% o más de impuestos. El gobierno está muy preocupado por el costo de la energía eléctrica, pero poco hace para mejorar esta situación. Entonces, ¿qué responsabilidad pueden tener los distribuidores de energía eléctrica de la provincia de Córdoba ante esta situación? Si a eso le sumamos el brutal incremento que ha tenido la energía eléctrica en su fase de generación. Esta es la realidad, esta es la muy mala noticia que quienes viven de los votos no quieren dar. El importe de la energía depende de la categoría de consumo. No es lo mismo un usuario de 100 kilowatts, de 200 kilowatts, de más de 500 kilowatts o si es de una categoría comercial de servicio. El cuadro de energía eléctrica refleja en su costo la categoría de usuario y está autorizado por el ERCEP, es decir, las 204 distribuidoras cooperativas que hay en la provincia de Córdoba, más la empresa provincial, para poder facturar con una determinada importe a un determinado usuario, requiere que anualmente la ERCEP le dé autorización para que use esa tarifa y tiene que averiguarse de acuerdo a en qué escalón de consumo tarifario se encuentra para poder decir cuál es el costo del kilowatt. Nosotros, claro, tomamos un ejemplo de una factura porque por ahí se escucha comentarios que es difícil leer la factura de luz. Lo primero que hay que aclarar es que la factura de luz no es solamente de luz. O sea, el hecho de tomar la factura y ver el monto final y decir yo pago de luz 2.000 pesos, de los cuales hay teléfonos celulares, agua, cloaca, servicios sociales. O sea, el hecho es que hay que, para ver la parte de energía, hay que dirigirse al sector donde está la energía. Nosotros tomamos una factura de luz actual y como para que se vea qué es lo que es tarifa y qué es lo que, digamos, es el resto de impuestos. Y se hicieron, digamos, estos ejemplos. Lo que está en amarillo es lo puramente y exclusivamente tarifa. Después vienen parte de impuestos que están que directamente se graban solamente con esos cargos, con el cargo fijo más el consumo. Después vienen otros impuestos nacionales y provinciales y municipales que también hacen sobre el total anterior. Pero claro, si uno ve esto en lo que es energía, solamente hay 3 renglones de los cuales es el costo de energía. Todo el resto es impuesto, todo el resto es lo que nosotros hacemos de ente recaudador y que la vemos pasar como vulgarmente se dice. De todos modos, después en nuestras facturas viene todo el resto, que es el agua, que son los aportes voluntarios, que la gente, acá no hay ni servicio ni aporte que sea compulsivo. Cada servicio, cada aporte que está en las facturas ha sido porque el usuario ha venido y ha dicho, si yo quiero internet, yo quiero pagarle a los bomberos una cuota. Nunca, porque también se dice eso, que compulsivamente las cooperativas ponen en la factura de luz importe, y eso no es así. Entonces, una factura del total de 2.485,93, que es normalmente lo que la gente mira cuando dice
voy a ver cuánto pagué de luz. Con impuestos, con alguno de los impuestos, 821 pesos. O sea que estaríamos hablando de 4,6, de 800 pesos de 2 luz pesos con 50 el kilo. exclusivamente. Ahí está la tarifa incluso por escalón, cuánto cuesta sin impuesto la energía. Hasta los 120 kilovatios, 2 pesos con 30 centavos, lo que excede 2 pesos con 65. O sea, Eso es el kilovatio hora. el kilovatio hora sin impuesto. O sea, si uno quiere ver cuánto le cuesta en su factura, hay que mirarla, es decir, ver de la descripción la cantidad de kilos consumido y el precio unitario. Y después, bueno, el resto es la multiplicación de la cantidad de kilos por el precio. Por ahí no es fácil, porque las facturas también hay que hacerlas reducidas en letra chica y no es fácil por ahí leerlas. Además, tampoco por ahí es difícil explicarle cómo leer a la factura, si bien nosotros a través de las revistas lo hemos tratado de hacer, de mostrar cómo se lee una factura, pero bueno, no es tan fácil. Por eso también aprovechamos y les pedimos a ustedes que traten de comunicar esto y que bueno, y que la gente que quiera saberlo, quiera poder ver una factura o leer cómo leer la factura, y que se llegue acá. Nosotros, digamos, estamos también dispuestos, aparte de que vamos a tratar desde comunicación de ver la forma de hacer esto, que ya lo hemos hecho, pero volver a repetirlo, sobre todo ahora en este poco más tiempo convulsionado, como para que, digamos, el usuario pueda ver qué es cuánto le cuesta en realidad el kilovatio y qué es lo que realmente es de energía, y qué es lo que es de impuesto y qué es lo que es de otros conceptos. Yo quiero hacer una aclaración. Existe un elemento compulsivo dentro de la factura eléctrica. Son los impuestos. Son los impuestos. Los impuestos sí son compulsivos. Porque no tenemos ningún tipo de posibilidad de decir, no voy a pagar los impuestos. Los impuestos son compulsivos, no los servicios. Aparte, también para hacer un poco de docencia en lo que respecta al cooperativismo, que lamentablemente es un sistema muy interesante para las pequeñas y las medianas comunidades en cuanto a la posibilidad de desarrollo, y que muchas veces es bastardeado o vilipendiado injustamente por gente que generalmente tiene muy poco conocimiento de lo que se trata. El cooperativismo tiene 7 principios, y uno de los principios del cooperativismo es la adhesión libre y voluntaria. O sea, por lo tanto, no se puede obligar a nadie a que reciba lo que no quiere, porque se estaría contradiciendo la ley de las cooperativas y los principios de las cooperativas. El que quiere pertenecer a una cooperativa es de adhesión libre y voluntaria, y tiene que venir a pedirlos a los servicios, porque nadie le puede ir compulsivamente a imponer un servicio. Existe, cierto es, un servicio prestado por las cooperativas que es monopólico, que es el servicio de electricidad, por ahora, monopólico, por ahora, y que sí es cierto que es así, pero no hay compulsión, es decir, nadie va a obligar a que la persona se asocie a la cooperativa compulsivamente para recibir un servicio. No existe la compulsión, menos en aquellos servicios que no son monopólicos. Entonces hay un error conceptual al decir que las cooperativas compulsivamente pueden cobrar el servicio social, el servicio de internet, el servicio de televisión por cable o cualquier otro servicio, el cual requiere una adhesión libre y voluntaria para poder cobrarlo y para poder recibirlo. Los impuestos son iguales para todos, es decir, los impuestos, porque carecen, insisto, cuando hablamos de impuestos o de tasas, excede la voluntad de quien recibe la carga. Una cooperativa no puede aplicar per se y por voluntad propia un impuesto, porque estaría entrando no solamente en un defecto del derecho administrativo, sino en una instancia del fuero penal. Estaría cometiendo un delito. No se puede inventar un impuesto para ponerlo dentro de una factura de ninguna manera, porque sería como si quien tiene un negocio se le ocurre cobrar un impuesto por su cuenta. Eso es imposible. Es decir, debemos diferenciar claramente lo que compone la factura eléctrica. Insisto, la factura eléctrica está compuesta por la energía eléctrica, los impuestos y el valor agregado de distribución. Lo que pasa es que los dos ítems, que son
energía eléctrica y valor agregado de distribución que corresponden a lo que se va a parar a las manos de la empresa nacional del mercado eléctrico mayorista conocida como CAMESA y de EPEC, que son quienes manejan la generación y el transporte de la energía eléctrica hasta la cooperativa, más el valor agregado de distribución, que es el dinero que queda dentro de la cooperativa para hacer mantenimiento y operación de las redes, eso va en un solo ítem, que es el costo de la energía eléctrica, ¿sí? Y el resto es impuestos. Esa es la manera en que se compone. No existe la posibilidad de que una cooperativa pueda poner impuestos por su cuenta. Lo que sí hay, y que no lo tiene la cooperativa de Luque, son dos instancias que deben ser aprobadas por la Asamblea. Una es un artículo del contrato de concesión, que es vulgarmente como conocida 21.6, porque es del artículo 21 y inciso 6 de ese artículo, en donde las cooperativas, en casos excepcionales que se dieron durante el tiempo que hubo congelamiento tarifario, porque durante muchos años debemos olvidar que la tarifa de energía eléctrica, mientras la inflación era un proceso irrefrenable y casi galopante, no se le permitió a nadie aumentar la energía eléctrica durante ese tiempo. Entonces, había muchas cooperativas que por su estructura de mercado entraron en crisis y tuvieron que recurrir a la aplicación del artículo 21, inciso 6 del contrato de concesión, que permite a las cooperativas concesionarias, en caso de encontrarse en dificultades severas, a través de la autorización de la decisión del Consejo de Administración, y lo ideal sería, refrendado por la Asamblea de las Cooperativas, aplicar un ítem que se llama de mayores costos operativos, cuyo objetivo central es equilibrar las finanzas de las cooperativas. Y el otro elemento es la cuota de capital, que también tiene un fin debe tener un fin específico y que también está aprobado por la Asamblea de Socios, que es el órgano máximo de conducción de una cooperativa. Una vez por año la Asamblea se reúne, o en el caso de las extraordinarias, cuando así lo decida quien la convoca, la masa de asociados tiene derecho a reunir para recibir la información de la marcha de la cooperativa y producir la autorización de algunos elementos, como por ejemplo es el tema de la aplicación de la cuota de capital. Y la cuota de capital puede tener dos sentidos de aplicación. Una es producir un incremento de capital a través de un proceso de inversión específico y detallado, y la otra es restañar una pérdida progresiva del capital social. Entonces, una cooperativa puede aplicar una cuota de capital para producir una inversión, incrementar el capital, y también lo puede hacer porque si en forma sucesiva viene dando quebrantos, los quebrantos son trasladados al capital social de esa cooperativa, que va progresivamente perdiendo. Entonces lo que puede hacer es restañar ese daño que produce el déficit progresivo de las cooperativas. El caso de la cooperativa de Luque nunca aplicó, desde hace muchísimo tiempo, no aplica ni mayores costos ni cuota de capital. El problema es que si los asociados, hasta ahora la cooperativa de Luque ha tenido, por suerte y porque los sucesivos, y esto lo puedo decir hoy porque formo parte de la parte de fiscalización y no de la parte de administración de la cooperativa de Luque ha sido administrada durante muchísimo tiempo con mucha austeridad, y eso ha permitido de que no se haya tenido que recurrir a ninguno de los dos ítems. Y también, debemos ser honestos, la conformación muy particular que tiene el mercado eléctrico que esta cooperativa atiende, pero principalmente ha sido la preocupación de todo el Consejo de Administración, los funcionarios y los empleados de la cooperativa, que permitió no recurrir a esas dos herramientas. Ahora, si en algún momento hubiese que hacer alguna obra en cuanto la cooperativa no tiene manera de acceder a esto por fondos propios, no vamos a tener otra instancia que recurrir a la cuota de capital, porque no hay otra manera. Es decir, es imposible pensar que se puede crecer el capital si no se tiene el capital, y es muy difícil acceder para las cooperativas a fuentes de financiamiento externo, y sabemos en la Argentina hasta hoy las fuentes de financiamiento externo son muy caras y muy difíciles de acceder cuando estamos hablando de obras de repago de muy largo plazo. Estas son las dos causas por las cuales muchísimas cooperativas en toda la República Argentina han necesitado recurrir a la cuota de capital, y en el caso particular de las cooperativas de la provincia de Córdoba, por la resolución que tiene en su redacción el contrato de concesión que ha firmado cada una de esas cooperativas con el Estado provincial, poder recurrir al ítem de los mayores costos operativos, que se suma a el monto de facturación de la energía eléctrica. Una aclaración más respecto a lo que es tarifa. Nosotros
hace unos años venimos haciendo una comparativa, sobre todo con la EPEC, porque, a ver, uno siempre escucha en la calle, Luque tiene las tarifas más caras de energía, de todo en realidad, de todos los servicios. Así que, digamos, nos hemos tomado un poco el trabajo de hacer una comparativa, sobre todo con la EPEC, a ver qué tan lejos estamos de un usuario de una ciudad donde EPEC presta el servicio. Y la realidad es que, salvo en el primer escalón, que es hasta 100 kilovatios de consumo, la cooperativa tiene tarifas por debajo de lo que tiene EPEC. O sea, el primer escalón siempre se ha sabido de que EPEC lo tiene muy subsidiado, porque también a su vez recibe subsidios para eso desde el gobierno, cosa que no reciben las cooperativas, ninguna cooperativa, ningún tipo de subsidio de los gobiernos, ni siquiera ni nacional ni provincial, que eso también estamos en desventaja con las ciudades. Y estamos por debajo de esas tarifas que tiene EPEC. Entonces, digamos, no es que tengamos las tarifas más caras, porque lo estamos controlando. No es para hacer mucho, porque no hay mucho para hacer si las tarifas son más caras, pero aprovechamos a decirlo porque la realidad es esa. Estamos casi por un promedio de un 20% por debajo de lo que es la tarifa de EPEC. Entonces, bueno, eso también, y bueno, saliéndonos un poco de la energía, yo me pregunto cuánto pagaría Luque si tuviese Cablevisión, Fibertel, si tuviese que contratar Caruso para unos servicios sociales, ¿cuánto pagarían? Y por ahí es un poco lo que invitamos también a los asociados a preguntarse, viendo lo que se paga en un pueblo, no solamente en Luque, sino en la mayoría de las cooperativas sobre los servicios, qué es lo que se paga o qué es lo que se pagaría si hubiese empresas privadas, que de paso no vienen porque no les conviene, pero si tuviesen empresas privadas, ¿cuánto pagarían todos esos servicios? Y yo quiero hacer una aclaración más. Las comunidades, las pequeñas y medianas comunidades, encuentran en el servicio de tipo cooperativo una particularidad que no es solamente referida al costo, sino es a la calidad y la continuidad en la prestación del servicio. Yo me pregunto que la televisión es un medio que todo el mundo puede acceder, lo mismo que la radio. Yo creo que todo el mundo sabe que hay gente que habla a la radio y que habla por televisión y dice: en mi barrio hace una semana que no hay luz. En mi barrio hace 10 días que no tenemos alumbrado público. Hace 2 meses que se cortó el alumbrado público en el fondo del callejón del barrio y nadie viene a arreglarlo. Acá, señores, como en todas las cooperativas, si la energía eléctrica o alguno de los servicios se corta o no funciona, a los 10 minutos el que atiende la guardia tiene la oreja así, y al mediodía que el timbre de la casa del presidente de la cooperativa se pone al rojo vivo, o al gerente lo llevan acordándose de toda su descendencia y su ascendencia por la historia de la historia. Entonces, debemos ser conscientes como ciudadanos que la crítica es importante, porque de la crítica se aprende y se crece, pero la crítica debe tener sustento. Si no, entramos en un terreno que a mí hay una palabrita que es muy dura, pero que me gusta mucho de decirla, de la imbecilidad. Imbécil etimológicamente quiere decir sin sustento, imbaculum, sin sustento. Entonces, lamentablemente, cuando nosotros entramos a la crítica por la crítica y a la crítica por la gana de criticar, entramos en el terreno de la imbecilidad. Y lo que yo creo que un grupo de ciudadanos que quieren crecer, quieren desarrollarse y quieren vivir en un mundo y en un lugar cada vez mejor, tienen que ser muy cuidadosos de no ser imbéciles. La imbecilidad ha hecho mucho daño durante mucho tiempo
Y lamentablemente el crecimiento de algunos elementos de comunicación que se tornan muy fáciles de acceder y que llevan una cosa que es muy destructiva, que es el anonimato, permite que la imbecilidad crezca a pasos agigantados. Y los imbéciles generalmente son inútiles. Entonces, una ciudadanía que quiere crecer y que quiere mejorar y que quiere progresar debe tratar de no ser conteste con este grupo que generalmente lo que hace es un proceso de crítica destructiva. Porque todo lo que se hace está mal y todo lo que se hace no sirve. Eso generalmente refleja el espíritu que encierra ese tipo de crítica. Lo tengo que decir porque realmente yo creo que el espíritu crítico es el espíritu que ha permitido a la raza humana crecer. Pero la crítica sin sentido y la crítica sin sustento es ni más ni menos que imbecilidad, aunque duela, pero es cierto. A ver, lo que se trata es de que un hijo que se va a vivir solo, trata de que se haga su grupo familiar. No deja, estando pagando, o sea, si está pagando, si está en la nómina de asociados, no se los deja de cubrirle, no se los deja de atender. Sí, lo que se trata es de que cada uno tenga su grupo familiar, el grupo familiar que tenga constituido. O sea, nosotros tratamos de que cuando sabemos que alguien se va a vivir solo o algo parecido, le vamos y le decimos, mira, hacete los servicios sociales vos, o tu novio, tu pareja, digamos, y eso lo regularizamos. De todas maneras, como te digo, no se deja de dar cobertura mientras esté pagando.